Entré en la sala del tribunal y los flashes de las cámaras me estallaron en la cara, un chasquido de disparos tan rápido que sonaba lluvia sobre metal, y por una fracción de segundo creí que ese sería el momento en que mi familia por fin lograría humillarme frente a toda la ciudad. Hasta que el juez levantó la vista del expediente, se ajustó las gafas y formuló una sola pregunta en voz baja. Una pregunta que dejó a mi padre petrificado, que le borró la sonrisa de suficiencia a mi hermano y que le sorbió hasta la última gota de color de la piel a su abogado. Pero antes de llegar a la pregunta que silenció un imperio de 2.000 millones de euros, déjame un comentario. ¿Desde dónde me estás viendo y qué hora es por allá? Quiero saber quién está despierto para escuchar esto. Para entender cómo terminamos en ese tribunal, hay que retroceder 3 semanas, al momento exacto en que un oficial de justicia dejó caer un sobremanila grueso sobre mi escritorio. No me miró a los ojos. Solo murmuró una disculpa y se fue, dejándome a solas con un documento que pesaba menos de medio kilo pero que tenía la fuerza para demoler una manzana entera. 400 millones de euros. Esa era la cifra impresa en la página 4. Mi padre, Robert, y mi hermano Tyler me demandaban por 400 millones de euros en daños y perjuicios por lo que llamaban incumplimiento del deber fiduciario y, la que de verdad dolía, inestabilidad mental. Alegaban que mi negativa a firmar su último proyecto era el comportamiento errático de una mujer que había perdido el contacto con la realidad. Decían que estaba obstruyendo el progreso, que era un lastre para el imperio que yo me había pasado los 20 años manteniendo a flote. En ese instante, la mayoría de la gente habría llamado a su madre, o habría llorado, o conducido hasta la casa de su infancia para suplicar una tregua. Pero yo no hice nada de eso. En el mundo de alto riesgo de las promotoras de lujo de Aspen, la emoción es un mal dato, es una variable que te arruina los cálculos de carga. Si te permites sentir la grieta en los cimientos, el edificio entero se viene abajo. Me llaman la reina del hormigón en esta ciudad. No fue un apodo que yo eligiera, y desde luego no pretendía ser un cumplido. Los contratistas lo usaban porque yo era la única mujer que pisaba una obra con temperaturas bajo cero y les hacía derribar una estructura que se desviaba 1 centímetro de la normativa. Mi padre lo usaba para burlarse de mí, diciendo que era demasiado dura, demasiado fría, demasiado rígida para entender el arte de la negociación. Pero el apodo se quedó porque era verdad. Aprendí muy pronto que en una sala llena de hombres con egos más grandes que los Alpes, tienes que ser más dura que los materiales con los que trabajas. Así que no grité, no lancé la demanda al otro lado de la habitación. Caminé hasta la puerta de mi despacho, la cerré con llave y me senté frente al ordenador. Tyler había sido un chapucero, siempre lo fue. Asumió que, como me había revocado la tarjeta de seguridad del edificio, me había aislado de la empresa. Creyó que el poder era un trozo de plástico que se lleva colgado del cuello. Se olvidó de que mientras él estaba ocupado eligiendo azulejos italianos a medida para el vestíbulo, yo era quien había supervisado la instalación de la arquitectura de servidores. Yo conocía las puertas traseras que él ni siquiera sabía que existían. Inicié sesión en el servidor remoto. Mis credenciales aún funcionaban. Por supuesto que funcionaban. Tyler probablemente pensaba que la informática era trabajo para el servicio. No busqué correos ni chismes insignificantes. Fui directa a la yugular. Navegué hasta las subcarpetas ocultas en la unidad compartida, esas que Tyler creía que estaban enterradas tan profundo que ningún auditor las encontraría jamás. Descargué los estudios geológicos de la expansión de Avalanche Ridge. Descargué los informes de cumplimiento que habían sido marcados en rojo, los que Tyler había señalado como resueltos sin haber solucionado nunca los problemas de fondo. Descargué las evaluaciones estructurales que demostraban que la capacidad de carga de nieve había sido falsificada. La barra de descarga avanzaba por la pantalla, verde y constante. Con cada archivo que se guardaba en mi disco encriptado, el miedo en mi pecho retrocedía, reemplazado por el zumbido frío y metálico de la estrategia. Querían pintarme como una loca inestable. Perfecto. Les iba a enseñar exactamente cómo es una mente estable y metódica cuando se ve acorralada. Ya no era una hija, era una ingeniera examinando un fallo estructural y estaba a punto de llamar al equipo de demolición. La gente mira los resorts de Summit Peak, las vigas de madera, los ventanales de suelo a techo, las calzadas con calefacción y piensa que eso es el imperio. Creen que el valor es lo que se puede ver, lo que se puede tocar, lo que se puede fotografiar para un folleto. Mi padre Robert desde luego lo creía. Se pasó 40 años cultivando la imagen del magnate rudo de la montaña. Se ponía abrigos de piel a medida en julio si pensaba que podía ver un fotógrafo cerca. Daba entrevistas sobre visión y legado de pie en obras donde no sabía decirte ni el grado del acero del esqueleto. Pero mientras él estaba ocupado perfeccionando su silueta contra las montañas rocosas, yo estaba en el sótano del archivo municipal, asegurándome de que su imperio no se deslizara literalmente por la ladera de la montaña.
Existe una diferencia profunda y peligrosa entre la ilusión de poder y la realidad del control. Es una distinción que mi padre nunca se molestó en aprender porque la ilusión le sentaba demasiado bien. Los psicólogos podrían llamarlo disociación de la competencia, pero yo lo veía simplemente como un hombre que confundía tener el título con ser el líder. Creía que la ceremonia de la firma era el trabajo. Pensaba que cortar la cinta era la construcción. Vivía enteramente en la capa superficial del tener. Tener el despacho de la esquina, tener el nombre en el edificio, tener el miedo de sus subordinados. Nunca entendió que la realidad del control vive en la oscuridad aburrida y sin glamour. Vive en las auditorías de cumplimiento. Vive en los informes de densidad del suelo. Vive en la letra pequeña de las cláusulas de responsabilidad del seguro. ¿Y Tyler? Tyler era peor. Era el Golden Retriever de la familia. Feliz, ruidoso, caro de mantener y completamente incapaz de comprender las consecuencias. Trataba la promoción inmobiliaria de lujo como una fiesta de fraternidad que nunca terminaba. Mientras Tyler cerraba tratos con un whisky de 18 años en la casa club, prometiendo plazos imposibles a los inversores solo para oírles aplaudir, era yo quien estaba en la oficina, reescribiendo los contratos a las 3 de la mañana. Era yo quien insertaba las cláusulas de fuerza mayor que nos salvarían cuando las tormentas de invierno golpearan inevitablemente. Era yo quien corregía en silencio sus errores de cálculo que nos habrían costado millones en multas urbanísticas. Recuerdo un martes en concreto. Tyler había autorizado un vertido de hormigón para los cimientos del nuevo ala oeste. Se jactaba ante la junta de cuánto dinero había ahorrado al cambiar de proveedor, pero cuando miré las especificaciones se me heló la sangre. Había pedido una mezcla con una densidad de áridos incorrecta para un ciclo de congelación y deshielo alpino. Si ese hormigón hubiera fraguado, los cimientos se habrían agrietado en menos de 5 años. El ala entera podría haberse derrumbado bajo una fuerte nevada. Paré los camiones en la puerta. Me planté físicamente delante de una hormigonera con mis tacones y les obligué a dar la vuelta. Tyler me gritó por haberle avergonzado. Mi padre me dijo que estaba siendo histérica y que tenía aversión al riesgo. Me llamaron aguafiestas. Me llamaron el departamento del no. Pero no se daban cuenta de que cada vez que yo decía que no, les estaba comprando otro año de solvencia. No luchaba contra ellos porque quisiera su gloria. Luchaba porque era la única que se había molestado en leer los estudios geológicos. Sabía exactamente lo frágil que era el terreno bajo nuestros pies, y ahora, mirando una demanda que me acusaba de dañar la empresa, la ironía era casi asfixiante. Estaban intentando desahuciar a la única persona que sostenía el techo. El punto de quiebre no ocurrió en un tribunal. Sucedió 4 semanas antes en la sala de juntas del último piso de la sede de Summit Peak, rodeada de paredes de cristal que ofrecían una vista panorámica de la misma montaña que mi familia intentaba destruir. El proyecto se llamaba Avalanche Ridge, el risco de la avalancha. Tyler le había puesto el nombre. Pensaba que sonaba atrevido y extremo, el tipo de nombre que vende chalets de 15 millones de euros con acceso directo a las pistas, a gestores de fondos de inversión. A mí me sonaba etiqueta de advertencia. Estábamos sentados a la larga mesa de caoba, mi padre en la cabecera, Tyler a su derecha y yo en el extremo opuesto, aislada. Entre nosotros un único documento, el permiso de cumplimiento de seguridad. Era el último obstáculo antes de poder empezar las obras. Solo necesitaba la firma de la directora financiera e ingeniera estructural principal. Me necesitaba a mí. Firma el maldito papel. Ocean, dijo Tyler, haciendo girar un bolígrafo Montblanc entre los dedos. Parecía aburrido. Los inversores están esperando. Perdemos 50.000 euros al día, en costes de oportunidad mientras tú juegas a ser la vigilante del pasillo. No toqué el bolígrafo. Miré el estudio geológico extendido frente a mí, un estudio que yo había encargado de forma independiente porque no me fiaba del que Tyler había proporcionado. Los mapas de calor sangraban en rojo por toda la cara norte del risco. No puedo firmar esto, dije. Mi voz era baja, pero en el vacío acústico de esa sala sonó como un disparo. La composición del suelo en la cara norte es de esquisto inestable. Si usamos explosivos para los cimientos, provocaremos un deslizamiento. No es una probabilidad, Tyler, es una certeza. Estás construyendo un cementerio, no un resort. Tyler puso los ojos en blanco, buscando el apoyo de nuestro padre. ¿Lo es? A esto me refiero. Está obsesionada con el peor de los casos, está paralizando la empresa. Robert fijó su mirada en mí. Era una mirada que conocía de toda la vida, una mezcla de decepción y lástima condescendiente. No veía a una ingeniera licenciada con 10 años de experiencia de campo. Veía a una hija que le estaba arruinando el humor. Ocean dijo, su voz bajando a ese registro profundo y paternal que usaba cuando quería manipularme. Estás siendo emocional, siempre haces esto. Te asustas, le das demasiadas vueltas a las cosas y dejas que tu ansiedad dicte las decisiones de negocio. El sector inmobiliario va de riesgos. Los hombres lo entienden.
No puedes dejar que tus sentimientos detengan el progreso emocional. La palabra quedó suspendida en el aire, pesada y tóxica. Miré a mi padre, un hombre cuya cara se estaba poniendo morada de ira reprimida porque no se estaba saliendo con la suya. Miré a Tyler, un hombre que tomaba decisiones de negocio basándose en cuántos aplausos quería en la próxima gala. Ellos eran los que operaban movidos por pura emoción sin control, codicia, ego, vanidad. Y sin embargo, a mí me llamaban emocional porque estaba leyendo los números. A mí me llamaban reacia al riesgo porque no quería matar gente. Era el truco más viejo del mundo. Etiqueta la competencia de una mujer como ansiedad para poder desestimar su autoridad. No es ansiedad, Robert, dije, abandonando por completo el papá. Es física. A la gravedad no le importan tus proyecciones trimestrales. Y no voy a poner mi sello en un proyecto que está matemáticamente garantizado a fracasar. Me levanté. Cerré la carpeta. No firmaré. Busca a otro ingeniero que cometa fraude si quieres, pero mi nombre se queda fuera. El silencio que siguió fue peligroso. Tyler dejó de hacer girar el bolígrafo. Se inclinó hacia adelante su atractivo rostro, retorciéndose en algo feo. Si sales de aquí sin firmar Sisio Tyler, estás acabada. Te quitaremos el título de directora financiera. Le diremos a todo el mundo que tuviste una crisis nerviosa. Diremos que la presión pudo contigo. No volverás a trabajar en esta ciudad, Ocean. Serás la hermana loca que se rompió. Era una amenaza diseñada para aterrorizarme. Él creía que mi reputación era algo que él me había dado, así que creía que era algo que podía quitarme. No se daba cuenta de que mi reputación no se construyó sobre sus notas de prensa, se construyó sobre el hecho de que mis edificios no se caían. Haz lo que tengas que hacer, dije, caminando hacia la puerta. Pero cuando ese risco se deslice, no digas que no te lo advertí. Salí de la sala de juntas con la espalda recta, dejándolos con su ira. Supe en ese mismo instante que la guerra había sido declarada. Creían que estaban despidiendo a una subordinada. No tenían ni idea de que estaban desatando a la única persona que sabía dónde estaban enterrados todos los cadáveres. La campaña de desprestigio comenzó exactamente 48 horas después de que saliera de esa sala de juntas. No fue sutil. Tyler filtró soplos anónimos a blogs del sector, afirmando que la directora financiera de Summit Peak se tomaba una excedencia por agotamiento e inestabilidad personal. Mi padre me bloqueó el acceso a los servidores de correo de la empresa, o al menos a los que él conocía. Intentaban borrarme antes de que pudiera hablar. Querían que mi firma fuera irrelevante para poder saltarse los controles de seguridad y empezar las obras en Avalanche Ridge. Pero cometieron un error crucial. Asumieron que lucharía contra ellos en el Tribunal de la Opinión Pública, intentando salvar mi reputación con comunicados de prensa. A mí no me importaban los blogs, me importaba la tierra. Mientras ellos se dedicaban a inventar historias, conduje hasta la oficina del registro del condado de Pitkin. Es un lugar tranquilo y polvoriento que huele a tóner y papel viejo, el tipo de lugar en el que Tyler no se dejaría ver ni muerto. Solicité las escrituras originales de los terrenos del Risco Norte, las parcelas que mi abuelo había adquirido 50 años atrás, antes de que Aspen fuera Aspen. Necesitaba verificar un recuerdo, un fragmento de una conversación que había oído entre mi madre y mi abuelo cuando tenía 12 años. Era el susurro de un recuerdo, algo sobre un seguro y mantener a Robert a raya. El funcionario me entregó el expediente. Pasé las páginas de las últimas tasaciones de impuestos, de las recalificaciones urbanísticas, hasta llegar a la transferencia de título original de 1998. Me quedé helada. El terreno bajo el propuesto resort de Avalanche Ridge no era propiedad de Summit Peak Developments, no era propiedad de mi padre. La escritura listaba como propietario a una sociedad de responsabilidad limitada llamada Bedrock Holdings, y el único socio gerente de Bedrock Holdings no era Robert, era yo. Miré fijamente el documento, conteniendo la respiración. Bedrock Holdings. Recordaba haber firmado esos papeles cuando cumplí 25. Mi madre Sara me los había puesto delante junto con una pila de documentos de un fondo fiduciario. Los había firmado sin pensar, confiando plenamente en ella. Y entonces me golpeó el peso de lo que mi madre había hecho. Esto no era solo un resquicio legal, era un mensaje desde la tumba. Mi madre amaba a mi padre, pero lo conocía. Sabía que su ego era un globo que acabaría por escaparse si no se le ataba. Sabía que un día su ambición superaría su juicio. No preparó esto como una trampa para hacerle daño, lo preparó como una red de seguridad para salvarnos. Puso el activo más valioso de la tierra misma a salvo de la corporación, y le dio la llave a la única persona que sabía que nunca lo vendería por un beneficio rápido. Se la dio a la hija que leía la letra pequeña. Las lágrimas asomaron a mis ojos, calientes y repentinas. Durante años pensé que mi madre había sido pasiva, solo otro adorno en la vida de mi padre. Estaba equivocada. Ella era la guardiana silenciosa de esta familia. Había mirado 20 años hacia el futuro. Había visto este momento exacto de arrogancia y había colocado un freno de emergencia justo en medio.
No me había dejado indefensa, me había armado. Me sequé los ojos y pasé a la página de los registros recientes. Y fue entonces cuando la tristeza se convirtió en una rabia fría y dura. Si Bedrock Holdings era dueña del terreno, y yo era la única firmante de Bedrock Holdings, entonces Summit Peak necesitaba mi permiso explícito para construir en él, permiso que yo nunca había dado. Entonces, ¿cómo consiguieron los permisos urbanísticos preliminares? Saqué la solicitud de permiso presentada la semana pasada. Allí, al final de la página, había una firma. Ocean Carter, gerente, Bedrock Holdings. Era una buena falsificación. Tyler había practicado. Había calcado los bucles de mi O y el trazo afilado de mi T. Pero no era la mía. Mis manos dejaron de temblar. El rompecabezas estaba completo. Tyler no solo había sido un chapucero, no solo había sido un arrogante. En su desesperación por cerrar el trato y demostrar que era un hombre importante como nuestro padre, había cometido un delito grave. Había falsificado la firma de la propietaria del terreno para estafar a la Junta de Urbanismo del condado. Cerré el expediente. No necesitaba gritar. No necesitaba dar entrevistas para defender mi cordura. Tenía la escritura del terreno sobre el que estaban, y tenía la prueba del delito que cometieron para robarlo. Salí de la oficina del registro a la luz brillante y cortante del sol de Aspen. Ya no era solo una empleada despedida, era la propietaria, y estaba a punto de entregar una orden de desahucio que haría temblar toda la montaña. El aire del tribunal estaba viciado y rancio, zumbando con la baja vibración de las luces fluorescentes, pero para mí se sentía como la fracción de segundo antes de que detone una carga de demolición. El silencio no estaba vacío, estaba presurizado. El juez, el hombre de ojos cansados y postura seria, cerró el grueso expediente que yo había presentado. El sonido de la pesada cubierta golpeando la madera de su estrado resonó como un mazazo. Se quitó las gafas de leer y se frotó el puente de la nariz, un movimiento lento y deliberado que hizo que el abogado de mi padre, Bradley, cambiara el peso de un pie a otro. Bradley seguía de pie, con el pecho hinchado, listo para soltar otro monólogo ensayado sobre mi incompetencia y fragilidad emocional. Miró al juez, esperando una decisión sobre la moción de desestimación. Esperaba ganar. Tenía el traje, el peinado y la confianza de un hombre que cobra 800 euros la hora por intimidar a la gente. Pero el juez no miró a Bradley, miró a mi padre. Luego miró a Tyler. Finalmente su mirada se posó en mí, y por un brevísimo instante vi un destello de algo detrás de su máscara judicial. No era lástima, era respeto. Se puso las gafas de nuevo y se dirigió a Bradley. Letrado, dijo el juez, su voz, tranquila, casi conversacional. Antes de proceder con su moción sobre el presunto incumplimiento de deber de la señora Carter, tengo una pregunta sobre la lista de activos que ha proporcionado. Bradley sonrió, con esa sonrisa untuosa y condescendiente. Por supuesto, su señoría. Hemos documentado completamente la valoración de las estructuras del resort, el inventario, él. No pregunto por los edificios, interrumpió el juez. No levantó la voz, pero la sonrisa se deslizó del rostro de Bradley. Estoy preguntando por la geografía. Específicamente, las 16 hectáreas de terreno alpino designadas como el sitio de expansión de Avalanche Ridge. Mi padre se inclinó hacia adelante, frunciendo el ceño. No lo entendía. En su mente, la tierra y el edificio eran la misma cosa. Él pagó por el hormigón, así que era dueño de la montaña. No entiendo, su señoría, balbuceó Bradley. El terreno es parte del portafolio de Summit Peak. Ha estado en la familia durante 50 años. ¿En la familia? Sí, dijo el juez. Cogió una sola hoja de papel de mi expediente, pero no en la corporación. La sala se quedó en silencio absoluto. Los periodistas de la última fila dejaron de garabatear. Incluso la taquígrafa se detuvo, con las manos suspendidas sobre las teclas. Letrado, continuó el juez. Su cliente posee la escritura del terreno bajo el resort de Summit Peak. Protesto, su señoría. No veo la relevancia. La relevancia, dijo el juez, su voz afilándose como una cuchilla, es que usted está demandando a esta mujer por obstruir un proyecto de construcción en un terreno que su cliente no posee. Bradley se congeló. Miró a mi padre. Robert le devolvió la mirada, su rostro una máscara de genuina confusión. Somos los dueños, susurró mi padre, lo suficientemente alto para que el micrófono lo captara. Mi padre lo compró en el 72. La escritura fue transferida en 1998, leyó el juez del papel, a una sociedad de responsabilidad limitada llamada Bedrock Holdings. Vi a Tyler estremecerse. Fue un espasmo pequeño, involuntario, del tipo que haces cuando te das cuenta de que el coche está derrapando sobre hielo negro y no puedes detenerlo. Tyler lo sabía. Había visto el nombre Bedrock Holdings en las solicitudes de permiso que había falsificado. Conocía el nombre, pero nunca se había molestado en comprobar quién estaba detrás.
¿Y quién?, preguntó Bradley, con la voz temblando ligeramente. Es el administrador de Bedrock Holdings. El juez me miró por encima de sus gafas. La única socia gerente y firmante es la acusada. Ocean Carter. El aire abandonó la sala. Fue visceral. Vi cómo el color se desvanecía del rostro de mi padre, dejándolo de un tono gris enfermizo. Se giró para mirarme, con los ojos desorbitados, la boca abriéndose y cerrándose sin emitir sonido. Estaba procesando 40 años de arrogancia estrellándose contra un muro legal. Se dio cuenta, en ese segundo, de que había construido un imperio de 2.000 millones de euros en un terreno que no controlaba. Era un ocupa en su propio reino, y yo era la dueña. «Eso es imposible», soltó Tyler, levantándose. «Lo falsificó. Miente». El juez golpeó con su mazo. «Siéntese, señor Carter». Pero el juez no había terminado. Sacó otro documento, el permiso de urbanismo que Tyler había presentado. «Sir Carter, ya que está tan preocupado por la falsificación, quizás pueda explicar por qué la firma que autoriza la construcción en este permiso con fecha de la semana pasada no coincide con la firma en la escritura». Tyler se hundió de nuevo en su silla con aspecto de que iba a vomitar. La trampa no solo se había cerrado, lo había aplastado. La demanda civil había terminado. La investigación penal por fraude no había hecho más que empezar. Miré a mi padre. El hombre que me había llamado emocional. El hombre que me había llamado débil. Parecía pequeño ahora, encogido dentro de su traje caro. Me miró con terror, dándose cuenta de que todo su legado, su riqueza, su reputación estaba en ese momento en manos de la hija que intentó destruir. No sonreí. No me regodeé. Simplemente sostuve su mirada, fría y firme, hasta que fue él quien apartó la vista. El pasillo fuera del tribunal estaba en silencio, pero se sentía menos como paz y más como el vacío después de una explosión. Mi padre, Robert, estaba sentado en un banco cerca de los ascensores, con la cabeza entre las manos. Parecía 20 años mayor que esa mañana. La postura de titán de la industria había desaparecido, reemplazada por el desplome de un hombre que sabía que no solo había perdido un juicio, sino su legado. Tyler caminaba de un lado a otro frenético, ya intentando tejer la narrativa en su cabeza, murmurando sobre malentendidos y errores administrativos. Cuando me vio salir, se detuvo. La arrogancia se había esfumado, reemplazada por un miedo desnudo y desesperado. Sabía lo que significaban los cargos de fraude. Sabía que no solo se enfrentaba a la bancarrota, se enfrentaba a la cárcel. «Ocean», dijo mi padre, con la voz quebrada. Se levantó lentamente. «Tenemos que arreglar esto, por la familia. No puedes dejar que se queden con la tierra. No puedes dejar que tu hermano vaya a la cárcel. Por la familia». La misma familia que me había demandado por 400 millones de euros. La misma familia que había intentado destruir mi reputación profesional porque me negué a dejarles matar gente con un desprendimiento de tierra. Ya no sentía ira. Sentía una claridad profunda y helada. «Yo no voy a mandar a Tyler a la cárcel», Robert, dije. «Su propia firma se está encargando de eso. Pero os ofreceré un salvavidas». Ambos me miraron, la esperanza luchando con la sospecha. «Firmaré un contrato de arrendamiento retroactivo por el terreno», dije, con voz firme. «Eso resuelve el problema inmediato de fraude con la Junta de Urbanismo, pero este es el precio». Le entregué a Bradley, su abogado conmocionado, una sola hoja de papel que había escrito la noche anterior. 1. Compráis mis acciones de Summit Peak con una prima del 40%. 2. Tyler dimite de la Junta con efecto inmediato y se le prohíbe ocupar cualquier cargo ejecutivo durante 10 años. 3. Publicáis una retractación pública de cada mentira que dijisteis sobre mi salud mental en las mismas revistas del sector donde las plantasteis. ¿40%? Se ahogó Tyler. Eso es extorsión. No, dije, mirándolo directamente a los ojos. Es el coste de hacer negocios con la propietaria. ¿Lo tomas o lo dejas? Lo tomaron. No tenían otra opción. Alejarme de Summit Peak no se sintió como una pérdida. Se sintió como soltar una mochila pesada después de una larga caminata. Cogí el dinero de la compra y fundé mi propia firma, Bedrock Engineering. No hacemos chalets de esquí llamativos. Hacemos rehabilitación estructural, arreglamos las cosas que otros rompieron, nos centramos en la seguridad, la sostenibilidad y en hacer el trabajo bien incluso cuando nadie está mirando. Existe el mito de que el poder significa ganar la batalla, erguirse sobre tus enemigos derrotados mientras suplican clemencia, pero he aprendido que el verdadero poder es la capacidad de abandonar el campo de batalla por completo. Es darte cuenta de que no necesitas gobernar su reino para ser una reina, solo necesitas construir tu propio castillo sobre cimientos sólidos. No me quedé a verlos desmoronarse, no me quedé a escuchar sus disculpas ni sus excusas, simplemente empaqueté mis archivos,
Cerré mi oficina por última vez y salí al aire frío y limpio de Aspen. Tenía trabajo que hacer. Si esta historia te recordó un momento en que tuviste que mantenerte firme contra gente que te subestimó, comparte este video. Recordemos al mundo que el silencio no es debilidad, es solo la calma antes del veredicto. Suscríbete para más historias de justicia servida en plato frío.